alabamos, te adoramos, guíanos en este estudio. Para ti sea la gloria, para ti sea toda la alabanza. En el nombre de Jesús. Gracias. Muy buenos días, queridos hermanos que nos siguen en Facebook. La presencia del Señor guarda y los proteja. En esta mañana vamos a continuar nuestro estudio y le hemos puesto como título acá, entrenamiento 4, un llamado a la batalla, un llamado a la batalla. Para eso hemos estado leyendo el libro de Nahum capítulo 2, versículo 1. Ahí nos hemos quedado en la clase anterior. Nahum nos advierte acerca de un destructor asignado. Cuando el destructor viene, nos advierte qué cosa es lo que tenemos que hacer. A propósito, las personas que de repente no han estado anteriormente, hemos estado hablando de un destructor asignado para una persona. Eso es una asignación bien señalada para perturbar, molestar, poner inquietud en una persona. Porque sabe Satanás que esa persona es un instrumento de bendición para Dios, pero como el enemigo trata de destruir eso, que no se cumple el propósito, entonces hace una asignación específica contra dicha persona. Un ejemplo que hemos puesto es en el caso de Pedro. Jesús le dijo, Satanás ha pedido para zarandear, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falle. Eso es la fe. Esa fe tiene que ser fe de poder, que vamos a explicar un poquito. Entonces, eso asignado quiere decir señalados, destinados, concedidos, establecidos, ordenados, determinados. Entonces, el destructor está asignado, lo sabemos, que ese destructor es el diablo, Satanás. Su función específica en Juan 10:10 dice robar, matar y destruir. Eso es lo que hace. ¿Y cómo lo hace? Este espíritu maligno mandado, asignado, lo hace para hacer ruina, para hacer daño, para destruir. En Isaías 54, 16, 17 encontramos allí que ese destructor está asignado para eso, para hacer maldad. En el libro de Apocalipsis encontramos al destructor 9:11 con dos nombres. Un nombre es Abadón, que es en hebreo, Abadón, y el otro es con otro nombre, Apolión, que es en griego. Entonces, el destructor está asignado por esos dos nombres, que ambos significan destructor. Apocalipsis 9:11. Entonces, el destructor va a estar al acecho. Nosotros tenemos que tener en cuenta. Vamos a leer Isaías 54, 16 y 17 antes de leer Nahum. Isaías 54, versículo 16 y 17. He aquí, yo hice al herrero que sopla las ascuas en el fuego y que saca la herramienta para su obra. Yo he creado al destructor para destruir. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti. Ojo, viene el destructor y dice la palabra, nos recomienda la palabra qué es lo que tenemos que hacer contra ese destructor, y nos advierte, nos dice, ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. ¿Qué está hablando? Está hablando de cosas que hablan contra nosotros o cosas que usan los labios para maldecir, para calumniar, para acusar, para juzgar, para murmurar. Acá lo dice, mira, leo otra vez. He aquí que yo hice al herrero que sopla las ascuas en el fuego y que saca la herramienta para su obra, y yo he creado al destructor. Entonces el enemigo usa ese destructor que quiso perturbar a Pedro. El enemigo no hace nada si no pide permiso a Dios. Por eso dice Jesucristo, Satanás ha pedido para zarandearlo,
para destruirlo, para sacudirlo. Pero yo he rogado por ti, dice la palabra. Entonces, de esto estamos tratando. Este destructor va a estar al acecho. Ahora sí, leemos el libro de Nahum. Nahum capítulo 2 dice, subió el destructor. Versículo 1, subió el destructor contra ti. Cuando el destructor sube contra nosotros, aquí hay 4 pasos que tenemos que hacer y que ese 4 pasos es gradual. Aquí le hemos puesto en 4 pasos. Mire lo que dice la palabra. El primer paso dice, guarda la fortaleza. Aquí hemos anotado, subió el destructor contra ti. ¿Qué hacer cuando el destructor sube contra nosotros? Lo primero, guarda la fortaleza. ¿Qué significa eso? Vamos a explicarlo un poquito. Segundo, número 2, dice, vigila el camino. Vigila el camino. Acá está. Y luego ciñete los lomos. Y cuarto, refuerza mucho tu poder. Hay 4 cosas que la palabra Nahum nos dice. Y es básico, hermano, es básico esto, pero va en una forma creciente. Va de menos a más. Guarda la fortaleza. ¿Cómo el creyente se fortalece? Hay 4 formas que el creyente se fortalece, que ya lo hemos enseñado. La primera barrera que el enemigo va a encontrar contra el enemigo es nuestra fortaleza, nuestro muro. Nosotros tenemos un muro o antemuro, es nuestra fortaleza. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para fortalecernos como creyentes? Un creyente tiene que fortalecerse en cuatro cosas que hemos enseñado. 1, la palabra de Dios. La palabra de Dios tenemos que aprender a diestra y a siniestra, a tiempo y afuera de tiempo. Tenemos que estudiar la palabra de Dios. Luego, el Espíritu Santo nos ayudará en nuestras debilidades. Digo, esto es básico. El Espíritu Santo nos va a ayudar y para eso nosotros tenemos que buscar cada vez más la plenitud del Espíritu Santo. Luego dice, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, nos cubre. Eso es lo básico, está en discipulado eso. Entonces nosotros tenemos que entender que para fortalecer, guarda la fortaleza, guarda. Tú tienes que mantener vigilante para que tú te puedas fortalecer. Entonces el otro es, sabemos, ángeles de Jehová acampan alrededor de su pueblo, los guardan y nos defienden. Esas son las 4 cosas que el creyente aprende en discipulado número 1. Entonces, eso va a ser creciente. Eso aprende el creyente. Pero el creyente no debe quedarse allí, debe continuar. La siguiente escalera es vigila el camino. Una vez que tú has conocido el camino, me refiero, has empezado a conocer a nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el camino. Entonces tienes que demostrar las cosas que tú has hecho. Eso encontramos en el discipulado. Atento contra todo ataque. ¿Qué significa vigila el camino? Yo he estado aquí anotando algunas cosas que se necesitan. Observa el camino que estás llevando. Haz ahora sonar alarma. Tienes que presentar frutos en tu vida. Ya no eres un creyente, pasas a ser un discípulo. El discípulo tiene que tener frutos dignos de arrepentimiento. Eso significa que tiene que haber un cambio en tu vida. Tiene que mencionarse que nuestro hablar ya no es igual, va a ser diferente. Entonces, esta persona va a montar guardia, va a estar siempre alerta y vigilante. Esta persona va a estar alerta ante todo peligro que pueda amenazar la sana doctrina, porque ya se ha capacitado, pero tiene que tener cuidado, porque va a haber mucha tentación de secta, de mala doctrina, que si de repente no ha estudiado la palabra, lo va a confundir o de repente lo va a llevar a otro lugar que no dice, que no es correcto lo que dice la palabra. No hay lugar aquí para distracciones. Cuando habla la palabra, niégate a ti mismo. Toma tu cruz todos los días y sígame. Está hablando de un discipulado firme. Esta persona ya se consolida, está bien sólido, está firme. Lo primero que hay que fortalecerlo, pero el
creyente tiene que estar vigilando el camino que ha escogido y tiene que estar firme, tiene que estar prudente, mantenerse, estar atento ante cualquier amenaza que el enemigo quiera hacer contra él. Este discípulo tiene su muralla, pero ya aprendió a estar en la torre más alta de la muralla. Y ahí está vigilante, ahí está alerta. En ese lugar aprende a tener su tiempo de vigilia, aprende a tener su tiempo pues de estar con Dios en comunión. Entonces este discípulo, si caso ve el peligro, da la alerta, avisa, hace sonar la alarma. Eso es lo que significa en el caso de vigila el camino. Número 3. Pasamos al siguiente punto. Acá es un discípulo. Por eso les dije que es algo básico. Pero acá viene a ser ya un siervo de Dios. En Juan capítulo 15 usted lo va a encontrar eso. Juan capítulo 15 usted lo va a encontrar. Necesita usted hacer un estudio de ese capítulo. En el Ciñete los lomos. Está hablando ya de un soldado. Está hablando de un guerrero. Está hablando de una persona que tiene que ceñirse los lomos. En esa época las personas usaban su vestido hasta abajo. Entonces, ¿qué cosa hacían? Su vestido lo subían, lo enrollaban entre sus piernas y lo agarraban y se hacían un nudo, y eso significaba ciñete los lomos para estar listo para pelear, porque con estar con largo la ropa no lo va a ayudar. Pero cuando ya se ponían en ceñirse, querían que levantar su ropa que estaban abajo, porque ellos usaban así y se cuajaban. Entonces eso era la enseñanza. Pero acá dice que tenemos que estar listos para la batalla. Ya se ha fortalecido, ya está listo este hombre, se ha capacitado en lo que es guerra espiritual, sabe lo que es las 6 o 7 armaduras de Efesios capítulo 6, versículo 11 en adelante. Entonces él ya tiene la armadura puesta, está listo para, dice la palabra, ceñirse la espada. Aquí está hablando de una obediencia absoluta. El siervo no cuestiona a su amo. El siervo simplemente obedece. Esta persona está deseoso de someterse a su autoridad. Toma toda la armadura. Ha aprendido a ser disciplinado. Esta persona, cuando dice ciñete los lomos, tiene que ponerse en línea, listo para la guerra, listo para la batalla, poner en orden al ejército para hacer frente al enemigo. Esta persona ya no es un discípulo, puede ser un guerrero o de repente una persona jefe de un lugar donde pueda estar determinado para llevar ciertas personas a su lado, porque hay discípulos detrás de esa persona. Prepararse para toda actividad física y mental. Y mental debe tener una posición firme. En 1 de Pedro 1:13, veamos un ratito 1 de Pedro 1, versículo 13. 1 de Pedro 1:13 dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Tenemos que tener en cuenta eso. ¿Qué significa eso? Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá nuestro Señor Jesucristo cuando sea manifestado. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta renovar nuestro conocimiento. Tenemos conocimiento ya adquirido, pero hay que actualizar el conocimiento y tenemos que estudiar, seguir estudiando la palabra de Dios. Luego dice la U, refuerza mucho tu poder. Como ya tenemos el Espíritu Santo, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, así dice la palabra, tenemos este refuerzo de eso, de poder. Quiere decir que nosotros como cristianos, como creyentes, tenemos que estar renovándonos constantemente con el poder de su fuerza. ¿Cómo lo hacemos? A través de la oración. Tenemos que clamar en tiempo de momentos difíciles, momentos de angustia, renovar nuestras fuerzas, renueva nuestras fuerzas,
reúne todas sus fuerzas posibles que pueda haber, significa robustecer, rehabilitar, añadir, engrosar, reforzamiento, asegurar, fortificar, añadir, engrosar, significa refuerzo. Y esta palabra cuando dice renueva tus fuerzas, tiene que ver con innovar, modernizar, tiene que ver con actualizar, reconstruir, retomar, reemprender y rehabilitar. Todas estas cosas nosotros tenemos que hacer en el cuarto paso. ¿Cuál es el cuarto paso? Según Juan capítulo 15, venimos a ser amigos de Dios. Él ha aprendido, ha entrado a ese proceso de ser discípulo, ser siervo, y luego ya ahora es un amigo de Dios. Tiene una íntima comunión con Dios, ha aprendido a adorar a Dios, ha aprendido lo que dice la palabra, a adorar a Dios en espíritu y en verdad. Entonces por eso les dije, es una escalera cada vez más fuerte, que va creciendo. Entonces, hay cosas que tenemos que tener en cuenta aquí. La fe de poder. La fe de poder. Oración, fe de poder y el amor ágape. Estas dos cositas tenemos que tener en cuenta. La fe, hay tres clases de fe, hemos dicho. Fe salvadora, fe como fruto del Espíritu Santo y fe como don. Estamos hablando de ese don. Fe de poder. Ese poder, esa fe, donde esta mujer solamente tocó el borde del vestido, si tan solamente tocar el borde de su vestido, yo seré sano. Esa fe es fe de poder. Entonces, el creyente de acá ha llegado a ser amigo y tiene que reforzar esa fe, tener cada vez más una fe de poder permanente, latente en todo sentido de su vida. El otra cosa es el amor, hermano. El amor, ese amor que no es cualquier amor, es un amor ágape, que viene de Dios. Solamente Dios puede dar ese amor de tal manera que tú puedes amar a tu propio enemigo. Por eso esas cosas no se pueden hacer fácilmente. Esto lo encontramos en Corintios, 1 Corintios capítulo 11, 12, y hay un capítulo ahí que dice 13, que habla del amor, y luego 14, que sigue hablando de los dones, que habla el capítulo 12. Pero sin embargo, en ese lapso, en ese vacío, digamos, hay un tema, netamente, capítulo 13, que habla del amor. Ese es el amor ágape. Si tú hablaras en lengua, haces muchas señales y prodigios, pero no tienes amor, eso no sirve para nada. Es solamente metal que suena. Eso hemos enseñado también. Entonces, ahora, una vez que hemos llegado a este término, nosotros tenemos que tener en cuenta a ese enemigo asignado. No hay que darle lugar, no hay que darle ventaja. Ese enemigo que el enemigo ha lanzado contra nosotros, no debemos darle ventaja. No hay que abrir puertas, no debemos darle acceso a ese espíritu destructor. No se olvide, hemos leído Isaías. Vamos a leer ahora otro versículo que a veces no lo damos en cuenta, no lo tomamos importancia, pero es muy significativo. El enemigo se infiltra. Este destructor, cuando entra al acecho se infiltra. Actúa sigilosamente, discretamente, pero como dije, a veces no le damos importancia. ¿Cómo lo hace? Este enemigo, como se infiltra, busca dividir hogares, le encanta dividir familias, le encanta a él destruir un matrimonio, busca romper relaciones, amistades que han sido de repente de muchos años, pero este enemigo trata de romper esa amistad. ¿Cómo lo hace? La Biblia lo dice. Divide iglesias. Este destructor está afanado, pero no le gusta que le detecten, no le gusta ser detectado, pero divide iglesias, divide organizaciones. ¿Cómo lo hace? Vamos a abrir nuestras Biblias y con eso termino. 1 Corintios capítulo 10, versículo 10. No le hemos dado importancia a veces a este texto,
pero está bien clarito, es bien chiquito ese texto, pero lo dice bien claro. Capítulo 10, versículo 10. Lo vamos a anotar. Primera de Corintios 10:10. Primera de Corintios 10, versículo 10. ¿Qué dice? Mira lo que dice la palabra. Con esto estamos terminando. Vamos a continuar el próximo miércoles. Ni murmuréis. Ahí está la clave. ¿Cómo divide iglesia? Murmurando, levantando cosas, palabras, como dice Isaías. Cualquiera cosa que hablare no prevalecerá contra ti, ni lengua que se levante contra ti. Usa las murmuraciones, usa las acusaciones, juzga con sus labios. Acá dice la palabra, ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron. ¿Por quién? Perecieron por el destructor. Justo lo que estamos hablando de eso. El destructor, Abadón o Apolión. Así está detectado. Lo hemos detectado. En este momento lo estamos viendo a través de este versículo. La murmuración es lo que usa Satanás para dividir iglesias, malograr amistades. Y nosotros a veces escuchamos murmuraciones y no lo paramos, lo dejamos que siga adelante. Hay que tener cuidado con eso porque lo hacen sigilosamente y discretamente. Ahí nos quedamos. El próximo miércoles vamos a continuar más cosas de lo que el Señor nos quiere enseñar. Oremos un momentito. Padre, gracias Señor por tu palabra. Gracias por lo que tú nos estás mostrando a través de esta enseñanza. Te rogamos, Dios mío, que tú seas quien nos guíe, nos ayude. Necesitamos más de ti. Gracias por estas enseñanzas básicas, pero tenemos que tener en cuenta, Dios Santo, cómo el enemigo hace para destruir hogares, dividir iglesias, dividir organizaciones. Ayúdanos, Dios Santo, a estar siempre alerta contra este enemigo infiltrado. A ti sea la gloria en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gloria a tu nombre. Amén. El próximo miércoles, no se olvide, estaremos continuando nuestra clase. No se